La personalidad de Tom Hanks es una de las más cautivadoras de Hollywood y lo interesante es que su carisma no tiene tanto que ver con lo que dice, sino con la forma en que lo dice. Y por eso en este video vamos a repasar 4 hábitos de Tom Hanks que hacen que todo lo que dice sea más interesante y cómo tú podrías usarlos en tus conversaciones para no ser aburrido, incluso si no tienes nada interesante para contar. El primer hábito de Tom tiene que ver con su forma de pasar de un tema a otro en la conversación. Por lo general, Tom no empieza un nuevo tema de la nada, sino que le da a la otra persona una razón para interesarse, y lo logra dejando huecos en la historia. Cuenta de qué se va a tratar, pero sin decir lo más importante. Mira este ejemplo. I'll tell you one thing that happens to Tom Hanks, little Tommy Hanks on that trip. Larry's brother. I'll tell you what happens to him. He gets screwed, and I'll tell you how. Después de escuchar eso, seguramente te preguntarás cómo lo arruinaron. Y ese es el propósito de dejar esos huecos, es generarle una pregunta a la persona que te está escuchando y causarle intriga. Pero para que generen realmente curiosidad, es importante que tengan algún interés emocional. Si Tom hubiese dicho, no saben lo normal que fue mi día, a nadie le hubiera interesado. Lo mejor es describir la emoción con palabras muy positivas o muy negativas. También puedes describirlo más sutilmente y aún así lograr que la otra persona se interese en lo que estás diciendo. Mira por ejemplo este fragmento en el que Tom deja huecos en su historia solo al decir que lo que está por contar es increíble o sorprendente. My brother is an entomologist, so this is true. But you are a recording artist. Oh dear. Esas frases hacen que los demás se interesen mucho más en lo que tienes para decir, pero lo más importante es que Tom no se confía y no piensa que siempre le van a prestar atención, sino que se la gana. Y para eso usa las frases que mencionamos, pero no termina ahí, porque la gente se puede aburrir si cuando empiezas a hablar no cumples con sus expectativas. Así que Tom sigue captando la atención de su audiencia con la siguiente técnica, la cual también es parte del segundo hábito. Tom suele representar al personaje o a la acción de su historia. Por ejemplo, Tom contó una vez una historia de Ron Howard y cuando lo hizo cambió su acento, sus expresiones faciales y los gestos que hacía con sus manos. Incluso si le bajamos el volumen al fragmento, se puede ver en el momento en el que cambia de Tom Hanks a Ron Howard mientras habla. Your job is to love the girl. You need to love the girl. All right? That's your job. And I just said, "Are you going to fire me because of this?" And he said, "No." Muchas personas no hacen ningún gesto cuando hablan, ni cambian su tono de voz, ni mueven las manos. Y sin eso solo puedes llegar a ser tan interesante como lo sean tus palabras. Y es entonces cuando la mayoría de las personas le echan la culpa a su vida por no poder captar la atención de una audiencia. Dicen que su vida es aburrida, pero ten en cuenta que el contenido es solo la mitad de la historia. La otra mitad es lo que acompaña a las palabras, sobre todo lo que entra a través de los ojos. Así que no te la pongas difícil. No importa si el chiste es malo o la historia es un poco lenta. Va a ser divertido verte si puedes actuar las emociones. Mira, por ejemplo, este fragmento de Tom Hanks. They have a conversation, and that whole build-up to action would make the horses go like this. And had to turn around. 50 Shades of Grey. 50 Shades of Grey. I don't understand what that means. I have a feeling the problem now is there's an awful lot of spit coffee on people's laps. Are you kidding me? I think a lot of that stuff. Una forma muy simple de aplicar esa técnica es hacer mímica de lo que estás hablando. Si estás hablando sobre correr, haz como que corres con los brazos. Si estás hablando sobre tocar la guitarra, puedes hacer que tocas la guitarra en el aire. Te sorprenderá ver cómo la conversación se vuelve mucho más entretenida y lo fácil que vas a hacer reír a los demás. Y considerando todo esto, quizás pienses que Tom exagera todo el tiempo y que hace gestos muy amplios. Pero en este fragmento vas a ver algo muy interesante. En este caso, el estilo de conversación de Tom es mucho más tranquilo y sumiso. Everybody says, "Hello, I'm Julie. I'm Simon. Hello, nice to see you. What do you do?" "Well, I'm the Duchess of Westmoreland. And what do you do?" "Well, I run British Intelligence. How are you?" And everybody's, it's kind of like on a first name basis. Did you meet her? Oh, yes. Oh, yes, indeed. Eso es un ejemplo de las dinámicas, que es cuando cambias el estilo de tus gestos, el volumen o el tono de tu voz en una conversación. Esos cambios pueden ser grandes, como cuando cambias el tono de la historia para mostrar una emoción diferente. They say, "Oh, you know, the Tahitian Islands are beautiful to go biking because it's so flat." Nonsense! I don't know what the French word is for that. It is not. O sutiles, como cuando marcas una diferencia entre palabras de la misma oración. You're there and every day is just like crazy love boat scandals resort fantastic. Es importante jugar con las dinámicas porque ser interesante no significa ser exagerado y escandaloso todo el tiempo.
Lo que se sale de la norma es lo que le atrae a la gente, y hablar fuerte y estar animado cuando empiezas una conversación te vuelve interesante porque te hace diferente. Pero si lo haces todo el tiempo, todo lo que digas será más de lo mismo y te hará ver dramático y aburrido. Así que pasar de la tristeza a la felicidad o de hablar fuerte a hablar bajo si la conversación lo amerita, hará que la gente se vuelva a interesar en tu historia o en tus bromas sin importar cuál sea el contenido. Este es otro ejemplo. I always love running into you and seeing you wherever I see, because I always run up and do bits and I just scream at you. That's right. And then your security team. And I just yell your name back at you. That's what we just do back and forth. Para ser más dinámico en tus conversaciones, la regla de oro sería empezar siempre con un nivel un poco más alto de entusiasmo de lo que la situación lo amerite. Eso te va a diferenciar de los demás de una buena manera. Una vez que hayas captado la atención del grupo y estén interesados en lo que dices, no tengas miedo a bajar el entusiasmo si tiene sentido en tu historia. Puedes mostrar un poco menos de entusiasmo si hablas sobre alguien tímido o cuando cambies el tono de voz para causar gracia. And we said, you guys work here? And they said, every single day. I said, the president's not even here. Why do you have to be here? And they said, in case of nuclear war. El cuarto hábito de Tom es que incluye a muchas personas en la conversación. Solemos prestar más atención cuando sentimos que nos están hablando directamente a nosotros. Puedes hacer que alguien sienta que le estás hablando a él nada más con saludarlo, así que sumas puntos al presentarte con cada una de las personas cuando entres a algún lugar. También puedes incluir a alguien hablando sobre él amistosamente o preguntándole algo. Y aunque pueda parecer que te estás desviando del punto principal, si lo haces para incluir a alguien más, la conversación se vuelve más interesante porque más personas van a pensar que les estás hablando directamente a ellos. Y otra técnica es decir que lo que vas a contar se relaciona con varias personas del grupo, porque cuando relacionas a otras personas con el tema, sin importar cuál sea, va a lograr que te presten más atención incluso si no es algo que los afecta directamente. Every interview will be about Forrest Gump at some point. You know, you'll have the same thing. You'll be answering questions about St. John for the rest of your life. Aunque es posible que eso no sea muy práctico si estás en un grupo muy grande. Si estás en una situación en la cual no puedes darle a todos una razón personal para interesarse en tu historia, establecer contacto visual te será de mucha ayuda. Mencionamos eso en el video de Tom Holland, pero lo repetimos. La regla de los 3 segundos hace que los demás sientan que le estás hablando a ellos. Debes hacer contacto visual con cada persona o al menos con cada lado del grupo por lo menos durante 3 segundos. Si lo haces por menos tiempo no es tan importante, pero incluso una mirada corta puede hacer que la otra persona se interese en lo que estás diciendo. Y hasta ahora les explicamos cómo ser más interesantes sin importar el contenido de la historia. Y es muy bueno saberlo, pero lo que dices también es importante. Y si quieres lograr una conexión con los demás y que te recuerden, vas a necesitar ambas habilidades. Así que si te interesa saber cómo mejorar tus historias, quizás te interese nuestro curso de la Universidad del Carisma. El propósito de los videos y las actividades de la Universidad del Carisma es enseñarte a ser más carismático en solo 30 días. Te enseñan paso a paso lo que debes hacer en esos días para no solo evitar ser aburrido, sino para desarrollar un carisma auténtico que hará que la gente quiera conocerte y estar contigo. El contenido es diferente a lo que subimos aquí en YouTube porque no son videos sobre características interesantes de alguna celebridad. Aunque eso no tiene nada de malo, es sumamente divertido, pero este curso es un programa integral que te ayudará a adoptar mejores hábitos para que desarrolles tu propio carisma lo más rápido posible. Y si eso es algo que te interesa, puedes unirte hoy o encontrar más información en el enlace que voy a dejar en la descripción y en la pantalla. Por supuesto, espero que te haya gustado este video y espero verte en el próximo.